Bien, ¿qué tal traders? Continuamos con la clase número 5 de este mini curso en base a análisis técnico con mi operativa personal para que logres comprender cómo veo el mercado y cómo tomo las entradas. En esta clase vamos a explicar qué es el imbalance o Fair Value Gap, que es lo mismo. A este método se le conoce, o a esta metodología se le conoce como Fair Value Gap, como imbalances, como ineficiencia, como vacíos de precio, o también algo parecido que es el gap. Bien, entonces, ¿en qué consiste todo esto? Los imbalances y los Fair Value Gap son movimientos donde quedan espacios entre tres velas. Tenemos una vela bajista, o pueden ser tres velas bajistas o tres velas alcistas, pero entre medio queda un espacio. Acá la vas a poder comprender y te lo explico. Por ejemplo, nosotros tenemos una vela, ¿verdad? Esta es una vela, puede ser alcista o bajista. Vamos a dibujar velas alcistas. Aquí tengo una siguiente vela y pasa y resulta que aquí yo tengo otra siguiente vela. Bien, ahora, resulta que las velas se componen también por mechas o sombras, lo cual viene a ser esta mechita que tengo por acá. Vamos a dejar ahí y acá. Bien, y tengo otra mecha también por acá. Bien, entonces, ¿qué pasa? Lo normal del precio, bueno, esto que estoy dibujando también es totalmente normal, pero lo normal pasa cuando el precio tenemos, por ejemplo, venas continuas que van cayendo, ¿verdad? Y cada vela tiene su respectiva mecha. Bien, tiene su respectiva mecha. Entonces, entre cada vela no hay un espacio, hay continuaciones donde aquí, por ejemplo, se genera lo siguiente. Nosotros vemos que todas estas velas interactúan entre mecha y mecha con la vela subsiguiente. Cabe decir, yo tengo esta primera vela, la cual es una vela bajista, o bien, la siguiente vela también, y pasa que la subsiguiente, la tercera vela, sí tiene contacto con la mecha anterior. Bien, tiene un contacto, por lo tanto, esa zona está rebalanceada y el precio así continúa cayendo. Ahora, diferente es, por ejemplo, cuando yo tengo acá una siguiente vela, ¿verdad? Y esto me genera otra vela bajista. ¿Y qué pasa acá? Que yo aquí tengo su respectiva mecha o muy poca mecha. A ver, ahora sí se va a ver mejor. Bien. Donde esta mecha que tengo acá no interfiere con la mecha de la vela anterior. Y lo que genera es un espacio. Y a ese espacio nosotros le vamos a llamar el imbalance o Fair Value Gap. Yo lo llamo de esa forma. Básicamente, muchas veces le llamo Fair Value Gap. Bien. O imbalance, o ineficiencia, o vacío de precio. Entonces, esa zona, en algún momento, el precio va a tener que venir a qué? A rebalancear esa zona, ya sea al 50% o por completo. Tiene que venir a rellenar esa zona. Y el precio muchas veces en esta zona, donde deja un espacio, cuando suele llegar, lo rellena y tiene una fuerte reacción. Entonces, en este caso, lo que estamos marcando acá es que hay un espacio donde el precio en algún futuro va a generar un retroceso, va a rellenar idealmente al 50% o por completo la zona para generar una reacción alcista si es que la dirección que estamos viendo es alcista. Bien, ahora, em, en el caso contrario, cuando tenemos un movimiento bajista es exactamente lo mismo. Nosotros vemos esta zona donde generamos un espacio, ¿verdad? Y aquí tenemos un espacio donde las mechas no se tocan. No hay un relleno respecto a lo que era la vela anterior. Te das cuenta que aquí hay un espacio.
Y ese espacio lo llamamos el Fair Value Gap o ineficiencia, donde si el precio viene cayendo, por consecuencia el precio después debería venir a rellenar, ya sea con una vela con cuerpo o con mecha y reaccionar. Bien, ahora también todo esto, también el precio puede venir y lo puede romper por completo. Bien, pero en algún momento el precio lo va a rellenar. Eso es como un imán, es atracción para el precio. Bien, entonces vamos a ver algunos ejemplos respecto a los imbalances y o Fair Value Gap. ¿En qué temporalidad tú puedes ver esto? Tú lo puedes ver en todas las temporalidades, pero idealmente yo me enfoco mucho en buscarlo y aplicarlos en temporalidades diarias, H4 y H1. Bien, entonces, por ejemplo, estamos en una temporalidad diaria. Vamos a pasar a una mayor temporalidad, a un alta temporalidad, y por ejemplo vamos a empezar a ver desde acá. Nosotros, ¿qué tenemos acá? Mira, nosotros en esta zona tenemos aceleración del movimiento. Ahora, en esa aceleración del movimiento, por ejemplo, nosotros acá tenemos una, vamos a rellenar con un cuadrado todas las zonas de ineficiencia. Aquí tenemos un espacio, ¿verdad? Ese espacio le llamamos ineficiencia, imbalance o Fair Value Gap. Luego el precio en algún futuro llega y tiende a reaccionar. El precio llega y tiende a tener una reacción donde nosotros ahí podríamos tener una entrada para el posible día. Bien, mi operativa es intradía. Ahora, más acá, por ejemplo, la diferencia. Si nosotros estamos viendo aquí, por ejemplo, en este tramo, nosotros vemos que acá la mecha anterior con la siguiente, la verdad es que casi que se topan. Yo no considero eso, bueno, la verdad es que sí es un Fair Value Gap, pero es muy pequeñito. Y los Fair Value Gap más interesantes son estos que estamos viendo aquí, los más amplios. Aquí está muy cerca. Ahora, por ejemplo, acá. Aquí no existe un Fair Value Gap porque tenemos esa mecha en contacto con la otra, como lo puedes ver acá, ¿verdad? Ahora, más arriba también tenemos un Fair Value Gap, el cual va de esta mecha al cuerpo de la siguiente vela. Y el precio así como sube, después viene y rellena todo su espacio e incluso lo rompe, ¿verdad? Lo rompe. Entonces nosotros tenemos que apoyarnos siempre y cuando el Fair Value Gap va a tener una mayor validez cuando sea o nazca de algún punto de interés o order block como esta última vela que tenemos acá, donde esa vela va acompañada de un Fair Value Gap y a su vez rompe una zona opuesta o bien, más bien dicho, genera una continuación del movimiento. Entonces, eso, por ejemplo, si tuviste la clase anterior, se denomina zona de demanda, donde el precio va a tener una reacción. Muchas veces el precio rompe la zona y después genera la reacción, genera el movimiento, donde esos patrones los vamos a ver más adelante, que son patrones de manipulación, donde muchas veces el precio no respeta la zona como la zona obvia, se puede decir, pero en consecuencia abajo tenemos una siguiente zona donde el precio sí puede reaccionar. Entonces, por ejemplo, aquí tú puedes dar cuenta que más abajo de esta zona efectivamente había otro punto en el cual me he generado movimientos con aceleración, ¿verdad? Y ahí sí el precio da reacción. Esas son manipulaciones que suele dar el precio, el movimiento, donde lo vamos a ver más adelante. Ahora, vamos a identificar otro imbalance. Por ejemplo, acá. Nosotros tenemos aquí un imbalance, o Fair Value Gap, donde vamos a trazar desde aquí a acá. Hay un espacio. El precio rompe la zona y luego lo viene a testear con esa vela y genera su continuación bajista. Ahora, idealmente estas zonas el precio debe de rellenarlas al 50%. Y si aquí no lo hizo, probablemente en el futuro sí venga a rellenar ese 50%. Entonces vamos a ver en un futuro si el precio llegó o no llegó. De momento no ha llegado. Aquí estuvo, pronto va a llegar. Vamos a ir más al pasado o más abajo. Mira, vamos a ir identificando zonas. Yo acá tengo una velita que la vamos a dejar acá marcada. Esa vela es el origen causante de generar un movimiento acelerado, una zona de
demanda. Por ende, nosotros tenemos esta zona interesante para poder plantear alguna futura posible compra. Y ahí puedes darte cuenta que el precio sube, reacciona a la zona y tiende a irse. Ahora, ¿esa zona de qué va acompañado? Esa zona va acompañado efectivamente de un Fair Value Gap o un imbalance, lo cual se considera una buena zona. Muchas veces nosotros nos quedamos esperando el punto óptimo de entrada, pero hay veces que el precio no llega al punto óptimo y reacciona al punto de imbalance o Fair Value Gap. Y ahí tenemos una buena zona de demanda, acompañado con un Fair Value Gap bastante potente, bastante volumen, donde cuando luego el precio reacciona o va a generar el pullback, genera una reacción. Vuelve a tocar la zona y genera una reacción. A esa forma nosotros le llamamos los Fair Value Gap o imbalance, para que te vaya quedando claro. Ahora, por ejemplo acá, otro ejemplo. Nosotros acá tenemos una fuerte aceleración, donde si medimos ese 50%, va desde aquí hasta acá. El precio cuando después que genera ese movimiento, luego el precio viene, toca casi el 50%, ¿verdad? Lo rellena y luego el precio se cae. Bien, ahora, en esa caída, ¿qué nos genera el precio? El precio nos genera un bajo más bajo que el anterior. Estructura, el cual le denominamos el BOS. Bien, un BOS. En este espacio que nos deja el precio, un Fair Value Gap, medimos ese Fair Value Gap que se rellena completo o al 50%, en este caso se rellenó al 50% y el precio decide generar ese movimiento de caída nuevamente. Bien, ahora el precio continúa cayendo, bien, hasta que aquí nos genera ¿qué cosa? Un cambio de estructura. Ahora, esta zona, generalmente, vamos a ir eliminando ciertas cosas. Este punto de acá, cuando genera una reacción, lo que genera, si vamos alineando lo que hemos estudiado anteriormente, genera lo que es un cambio de estructura o un chain of character, un choch, ¿verdad? Lo cual es válido. Pero ¿qué pasa acá? Este movimiento no nos deja un Fair Value Gap. Fíjate, todas las velas que genera y no tiene un Fair Value Gap. No nos deja ningún Fair Value Gap. Por eso yo considero que esta zona no es muy buena. Bien, no es de alta probabilidad. Aunque a pesar de que el precio después vuelve y tiene una reacción. Claro que sí, reacciona de todas maneras igualmente. Ahora, el precio acá al generar un movimiento acelerado, nos deja un Fair Value Gap. Ese Fair Value Gap se mide de mecha anterior a la siguiente mecha. ¿Y qué pasa? Que el precio después viene y rellena el 50%. Y al rellenar ese 50%, el precio da una reacción. Que puede ser para el día o para 2 días, para el intraday. Ahora, el precio generó un alto más bajo que el anterior y me generó un bajo más bajo que el anterior. ¿Qué me genera en ese movimiento acelerado? Me genera un imbalance o Fair Value Gap, donde el precio, nosotros marcamos ese 50% a rellenar el precio en algún momento y acá el precio llega y efectivamente al 50% genera reacciones. Bien, y ahí se pueden buscar oportunidades que pueden ser para el día o posibilidades de swing trading. Y lo que te acabo de comentar aplica para todas las temporalidades, diarios, H4, H1, M5, M1, pero yo personalmente me enfoco mucho en buscar zonas de reacción en diario H4, H1 y ahí busco el patrón de confirmación de entrada en menor temporalidad que los vamos a ir viendo más adelante. Ahí estuvimos con la clase y sesión de imbalances o Fair Value Gap. Nos vemos en la clase número 6.